El vino. Cuando me digas, ¿ya? Ya. Vamos allá. Bueno, buenos días y bienvenidos a esta semana de la huerta, que para mí, como digo en cada edición que me invitan, es un honor formar parte de la tradición de la gastronomía murciana y huertana, porque yo considero la tradición de la gastronomía murciana como un patrimonio que tenemos en la región de Murcia, que como murcianos no nos damos cuenta de lo que tenemos la mayoría de nosotros. Entonces, el poder haber aprendido durante tantos años en mi trabajo de la gente que realmente te cuenta la historia como se la han contado a ellos, sin haberlo leído en ningún sitio, pues para mí es una suerte y un honor. Y tener la posibilidad de poderlo contar, pues para mí es un premio el doble de grande. Me pidieron que hiciera una receta murciana, autóctona y huertana. Y claro, mucha gente es muy gracioso porque dice, esto es de la huerta. Y yo digo, de la huerta, esto se hace en todo sitio de España. Y yo, pero el limón es de la huerta. Y yo soy de la huerta. Y digo, bueno, claro, entonces si nos ponemos así, casi todo es de la huerta, depende de quién lo haga. Pero hay cosas huertanas, como es el caso del zarangollo. Hay muchas versiones del zarangollo, además hablando con ellas, le han añadido un ingrediente que yo jamás había oído y es picarle un ajo. Yo no lo había oído nunca, pero bueno, vamos a hacer la receta tradicional del zarangollo, que es con calabacín, cebolla tierna, patata, huevos, aceite de oliva virgen y sal. Yo me dedico a la formación gastronómica, llevo casi 20 años en la hostelería, en la gastronomía, mejor dicho, viendo y aprendiendo todos los días, y hay un momento en el que me dediqué a la formación. Tengo mi aula de formación en la alberca, donde imparto talleres de cocina para niños y para adultos, y también trabajo con discapacitados psíquicos, usando la cocina como terapia. Entonces, dicho esto, sigo aprendiendo todos los días de todo el mundo, y yo intento siempre que cuento algo poder contar las técnicas tal y como yo las he visto durante tantos años en mi vida, que creo que son las más prácticas o las más fáciles de llevar a cabo para que salga la receta lo más resultona posible, ahorrando tiempo y ganando en calidad, sin sobrecocinar los productos y por lo tanto no quitándole la calidad que tienen de base, que tenemos la suerte de estar en la huerta de Europa. La cantidad de calabacín y cebolla depende del gusto de cada uno, pero yo voy a hacer la receta tal cual debe estar para que sea proporcionado. Dicen que a mí me encanta la cebolla, pues por esa regla de 3 no le vamos a poner más cebolla que otra cosa, ¿no? Que sepa solo la cebolla, debe de saber un poco a todo. Entonces le vamos a poner 2 calabacines, una cebolla, una patata y 3 huevos. Esa sería la medida de una taza para 4 o 6 personas, o bien, como me dijo una gitana en su momento, depende de quién se coma la receta. Le digo, ¿esto para cuánto es? Y me dijo, vamos a ver, si esto es para unos fallos, podéis comer 10, pero si es para gitanos, de aquí comen 3. Entonces ya depende de quién se lo coma, sale más o menos. Para unas 4K, más o menos para 4 raciones saldrían. A mí me llama mucho la atención lo de la cebolla tierna. Y yo les voy a contar lo que a mí me contaron, que en su momento me chocó. Porque la cebolla tierna, hay quien lo hace con cebolla tierna o con cebolla seca. No sé, aquí yo me sabe mal tener que estar yo contando algo que seguramente ella lo contaría de diferente manera a mí y de tal vez con más conocimiento que el mío. Pero yo le voy a contar, por lo que he ido escuchando, la cebolla tierna que lleva el zarangollo. Debe de ser tierna y debe ser cebolla tierna hecha, que es como se dice en la huerta de Murcia. La cebolla tierna hecha es la cebolla más gorda que hay. Es la que está a un paso de ser seca, de que le salga la corteza marrón. Esta cebolla tierna más gorda pues pica casi tanto como la seca y nos hace llorar, que muchas veces decimos, oye, esta cebolla de tierra tiene poca, es porque ya está hecha, ya está casi a punto de empezar a ser ya marrón, ¿no? La de la capa marrón. Entonces necesitamos una cebolla de la tierna pero que esté hecha. De las pequeñitas nos valdrían, ¿no? Porque dicen, pues a mí me sale muy bueno y la uso pequeña, pero realmente el picor que necesitamos no es de la seca, pero sí de la tierna hecha. El calabacín, vamos a lavarlo y no lo vamos a pelar, eso no es nada que no sepan, porque además el calabacín sabemos que es una verdura que tiene muchísima agua, a ver si puedo, que tiene muchísima agua y que es blanca por dentro. Por lo tanto, si le quitásemos si lo pelásemos, se nos quedaría un zarangollo completamente blanco. Vamos a usar ese y este. Como es un poquito gordo, si alguna vez hacen calabacines rellenos, lo que amarga el calabacín son las puntas. Siempre recomiendan que se quite. Yo, si hago algo relleno, en la berenjena, pero hay mucha gente que hace el calabacín. Si procuramos quitar la punta, nos vamos a quitar cierto amargor que luego denota algo y dice, hay algo que despunta que no me cuadra mucho el sabor y luego será eso. Vamos a poner, aquí tenemos los 2 calabacines lavados. Vamos a coger la cebolla hecha más gorda que tengamos, que va a ser esta. Uy, se puso una otra vez.
Vamos a coger esta. Una patatica, que el zarangollo, el ingrediente, uno de los ingredientes no es la patata como principal. Lleva un toque. Para tanto calabacín, bueno, yo casi cogería uno un poco más pequeña. Esta. El zarangollo no tenemos que ver en la patata se le pone... Lo gracioso, yo es que a mí me encanta a la gente de la huerta y de Murcia, porque usan técnica y hacen cocina, hacen alta cocina sin darse cuenta. A mí cuando me dijeron lo de la patata y después lo corroboré con otra y con otra y con otra, cuando yo saco en claro que esto es así, no es porque me lo ha dicho la persona, es porque me lo han contado muchas. Entonces dices, bueno, esto es así porque me lo han dicho varias y tienen razón. Lo de la patata es muy curioso porque te dicen, esto es que se pone porque te engorda un poco y parece que está más bueno. En todas las recetas siempre hay un alimento o un ingrediente que es el que nos hace un conjunto de sabores, el hilo conductor que se llama, el que nos amalgama todos los sabores. En el caso del zarangollo es la patata. Sin saberlo lo ponen para que engorde, pero una patata que va a engordar en un plato con tanta verdura, apenas nada. Lo que pasa es que no tanto, el sabor está más bueno, y es ni más ni menos porque al final lo que hace es que te coge el conjunto de los sabores y sin darte cuenta que es la patata consigue una unión de sabores que no es una cebolla y un calabacín con un huevo revuelto, es un conjunto, y el conjunto se lo da precisamente la patata. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Vamos a empezar. Yo la verdad que lo del orden de las verduras no le presto mucha atención en el zarangollo porque no es muy relevante. Me he traído peladores, me he traído dos a propósito. ¿Sabéis que hay peladores de patata y de tomate? Yo no lo sabía. Yo un día me puse a pelar y dije, uy, este tiene dientes. No, hay peladores que tienen dientes, que son los que se venden para el tomate, y peladores que no tienen dientes, que son los que se venden pues, para el resto de verduras. Nos sirven para todo, sí. Lo que pasa es que cuando uno pela una patata o un calabacín con el que tiene dientes, se te queda así como un poquito estriado y luego parece que lo han cortado con algo que no debía. ¿Y sabes para qué sirve esto? El pico. Para quitar las partes más feas de la patata, efectivamente. Para que en la misma mano y con la misma herramienta lo podamos hacer todo. Bueno, pues con el pelador de patata pelamos la patata. Lo vamos a cortar panadera. El corte la patata panadera es la de la tortilla de patata. La vamos a cortar un poquito gruesa y vamos a poner el aceite, que no lo he puesto a calentar, aunque la inducción va bastante fuerte. Es curioso porque el zarangollo, además de añadirle el ajo como nos ha hecho esta mujer, en Cieza, por ejemplo, el zarangollo lo hacen con calabaza, no lo hacen con calabacín. Y no tiene nada que ver, sale totalmente diferente. Sale más dulzón. No tiene nada que ver, y está muy bueno, se queda así como una especie de pisto. Vale. Este cuchillo, aunque cuando no lo usa uno asusta, es de los más cómodos, se llama cuchillo del chef o cuchillo cebollero. Lo bueno es que en un mismo corte podemos cortar la rodaja entera, entonces es mucho más cómodo que los otros más pequeños. Yo me he traído este también. Este le llaman pico del oro, y alguna vez lo habrán visto en alguna tienda. Es muy cómodo, tiene el mango muy grande y lo que es la hoja muy corta, pero es cómodo por eso para cortar verduras y frutas. Y es cómodo por eso, porque la hoja es ancha y como las verduras no suelen ser muy grandes en grosor, para cortarlas es bastante cómodo. A mí me gusta, depende cómo sea el calabacín de grande. Vamos a cortar en rodajas que sean más o menos semigruesas, la patata panadera y esta, para que no nos quede de un tamaño diferente al calabacín y a la cebolla, me lo he puesto con la misma. Vale. Voy a poner el aceite de oliva virgen, este de Fortuna. En Murcia tenemos muy buenos aceites, eso ya lo sabéis. Tenemos de todo, la verdad. Porque me decía uno, yo quiero poner cerveza artesana en mi restaurante. Digo, uy, pues en Murcia hay un montón. Dice que si hay, ¿no? Se me dijo que hay 10 o 12 marcas ya de cerveza artesana. Digo, ya tenemos de todo. Aceite de oliva virgen. Ya saben que el aceite de oliva virgen crece con la temperatura. Es posible que vean que han hecho una cantidad y que al poco pues parece que han echado el triple. Cuando el aceite es de calidad suele crecer bastante. A mí me gusta poner en abundancia, aunque luego le tenga que quitar, porque si no quedan como crujientes las patatas. Las voy a echar ya. El aceite no está todavía caliente y las voy a echar precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no quiero que, bueno, no está caliente, casi, ¿eh? Madre mía. Espero saber bajarle del todo esto. Sí. Lo que no quiero es que se forme una corteza por fuera tostada y que quede dura.
queremos que se nos quede pochadica. ¿Qué es pochadico? Pues blandica. Sería el confitado en los productos, que se pone el producto con el aceite frío, por ejemplo en un bacalao o en una carne, te dicen lo he confitado, pues sería precisamente esto, ponerlo con un aceite con este caliente y el producto va cogiendo temperatura a la misma vez que el aceite se va calentando. ¿Qué conseguimos con esto? Que es como si se cociera en la grasa en la que estamos cocinando. Se puede cocinar con aceite, se puede cocinar con mantequilla, depende de lo que tengamos. Vale. Y si yo creo que lo he bajado bien, mientras, esto es lo que les decía, yo no presto mucha atención al ritmo que lleva el orden de las verduras, porque acto seguido empezamos con la cebolla. Generalmente esto lo tiramos, claro, porque esto ¿para qué sirve? Porque es que no sé, tenemos una costumbre de tirar muy buena. Yo soy la primera que lo tiro, pero bueno, creo que es mi deber decirles que esto, las partes sanas de las verduras se pueden utilizar siempre en la cocina, incluso para hacer un caldico blanco, para ponerlo, para hacer una lenteja, en vez de cocer luego con agua. Guardamos esto, la piel de un calabacín, la punta de una berenjena, esas partes sanas, hablo de verduras sanas, que esto, aunque a lo mejor lo veamos, que no nos lo vayamos a comer así, pero sí que deja sabor. Empiezo a ver la cebolla desde aquí, de hecho si se fijan parecen tallos de cebollino, como el que venden en el supermercado. El cebollino es lo mismo pero más pequeñito, esto es lo mismo pero más grueso. ¿Para qué se puede usar? Para una ensalada. Si lo picamos chiquitico, si lo hacemos así finico, hacemos una juliana fina, lo podríamos poner en una ensalada. Y si nos hacemos una tortilla francesa con esto salteadico antes, está buenísimo. Si nos gusta la cebolla, claro, no tiene que gustar la cebolla. ¿Vale? Entonces, bueno, lo tiramos, yo lo tiro, sí, sabiendo que no tengo por qué tirarlo también, pero bueno, por lo menos ya saben que la parte de las verduras sanas, pues no, se pueden utilizar para la cocina. Por eso tiene mucho mérito la cocina de antes, porque ahora va uno y si no sabe hacer bechamel, pues lo compra en papel, en pote, pero antes con lo que se tenía, al poderlo hacer, tiene mucho mérito, con lo poco que había, de ahí las gachas y todas esas cosas que hay que ver cómo se puede conseguir hacer con una cosa tan básica un plato tan rico, ¿no? Bueno, la cebolla la vamos a cortar. Esto sería una juliana. Juliana en tiras, rodajas, como queramos decirle. Vale, y la incorporamos. Hay que le pone pimentón al jarangollo para terminarlo, porque como decora y es de Murcia, tú pónselo, ¿no? Como dicen, pues tú pónselo, pues no, pues pónselo no, porque eso lo voy a poner, pues pega o no pega. Pues tú pónselo, pues sí, está bueno, pero lo difícil es hacer una receta con poco ingredientes y que esté buena. A ver, el jarangollo, sin darse cuenta, ustedes utilizan una técnica de cocina, porque yo soy muy inquieta y me gusta saber por qué de las cosas. De hecho, me he empeñado en conocer el porqué de la hoja de limonero en el paparajote y no de naranjo. Y es que la hoja de naranjo es muy astringente, es una superproducción de limón, y la hoja de limonero además tiene que ser cogida en un momento determinado, no vale cualquier hoja, y la de naranjo, por supuesto, descartado. Bueno, pues por esa misma razón yo me empeñé en preguntar, bueno, ¿y esto el por qué? Porque yo he probado zarangollos que a ustedes les habrá pasado, que recuerda un poco esa comida como de hospital, que llamamos, ¿no? Así como cocido, el calabacín como en trozos muy gordos, que lo hemos disuelto agua. Y luego prueba otros que no tienen nada que ver. Dice, ¿cómo puede ser esto? Tenemos que tener en cuenta qué tipo de verduras estamos trabajando. Son verduras con mucha agua, especialmente el calabacín. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarles el agua. ¿Cómo? Dándole un fuego fuerte. Lo que necesitamos es que ese agua que tienen la suelten, se evapore y después se cocine. Si no se evapora ese agua, lo que hace es que el producto, en vez de freírse, se está cociendo. Entonces tenemos un calabacín cocido, muy tiernecico, que no hace falta casi ni masticarlo, pero bueno, que no es la idea. Y esto también lo cortamos en rodajitas, pero como es ancho, lo vamos a partir por mitad. Entonces le pondremos, cuando tengamos todos los ingredientes, le pondremos el fuego fuerte y después se lo bajaremos. Que bien huele, ¿eh? Y después de hacer el zarangollo, cuando lo tengamos en marcha, empezaremos con una segunda receta, teniendo como base el zarangollo, que la he pensado para traerla aquí, espero que les guste, y pensando siempre en la adaptación, porque en el síndrome del recetín, como yo le llamo, lo tenemos todo. Ay, no, es que eso no lo pone en la receta, tú no se lo pongas, porque eso seguro que no sale bien. Hay cosas que mueren con la receta, porque no las puede adaptar a nada, y las recetas que realmente merecen la pena son esas, que según lo que tengas en casa, pues lo puedes hacer de una manera o de otra.
Pues con esas bases y con esas premisas es como yo intento, cuando ves una receta, pues ver si es válida o no, pensando si es adaptable o no, pues a intolerancia, a gusto, a temporada. Porque ves que esto no está en temporada, ya no lo puedo hacer, ¿no? Bueno, pues le pongo otra cosa. Ya, pero es que eso no pega. Pues entonces fallo. La receta, algo está mal. Bueno, pues la receta que voy a hacer después, con unos zarangollos de base, es totalmente adaptable a la temporada, a los gustos e incluso a la receta a la que se le quiera poner. Vamos a ver. Vale. Yo cuando doy clase a los niños de cocina les digo, ¿dais cuenta? Y a los discapacitados les digo, vamos a escuchar, porque la cocina nos habla. Según oigamos el más fuerte o más flojo, sabemos en qué punto lo tenemos de cocinado. Muy bueno, sale la sal. He traído pimienta, aunque no se la ponga, pero sí para que no se me olvide el contarle. Bueno, yo en mi casa sí que le pongo pimienta. Porque las especias, además de usarlas con mucha cautela, porque cuando uno prueba algo y le pega el regusto a especias, mal, algo hay que esconder, ¿no? El que sepa muchas especias no es un buen síntoma. Entonces hay que usarlas con mucha precaución para que sea agradable, ¿no? Que ese sabor de la especia no tenga luego. En el caso de la pimienta, yo la utilizo no para que le dé picor a lo que estoy cocinando, sino para que levante ese fondo de sabores. Hay sabores que son muy planos, que no nos dicen nada, o que no te aportan mucho, que son dulzones. Esto necesita un poco de gracia, ¿no? Esa gracia, ese fondo, con la pimienta lo podemos conseguir. Por eso a mí la pimienta blanca me gusta más bien poco, porque cuando menos te la esperas aparece. Entonces, claro, no sabes cuánta he echado porque no la ves, primero y principal. Y segundo, si lo pruebas, como el regusto te viene después, que tiene un efecto tardío, pues es difícil de controlar. Entonces yo suelo usar la pimienta negra. Le pongo un pelín, pero no para que pique. Aquí no le voy a poner. No sea que aquí las jefas de la tradición serían que acabo yo poniéndole pimienta. ¿O qué le pone ajo? Lo del ajo lo voy a probar. Ella dice que cuando echa los huevos, se le echa el ajo picado, ¿no? ¿No es cuando va el huevo? Cuando ya le voy a echar el huevo, eso es. Cuando ya está todo cocinado. Se le echa un ajo picado. Le da un sabor muy bueno. Un sabor, bueno, pues ya, ¿eh? Y además el ajo, que es el primer antibiótico natural que se conoce. ¿De quién se come los ajos crudos? Por la mañana. Yo he estado en Lorca con agricultores y se sientan a almorzar y sacan los ajos tiernos de la tierra y se lo comen con su bocadillo de sobrasada. Eso amo. Qué rico. Bueno, a mí me gusta cocinar el zarangollo sin tapadera. Porque si no, lo que le he dicho de que ponemos fuerte para que suelte el agua y evapore, pues me estaría contradiciendo. Hay quien dice que entonces desperdiciamos energía y que todo esto lo perdemos. Pues sí, pero si queremos que el zarangollo nos salga bueno o como debe de quedar, así sofritico, pues debemos de hacerlo así. Yo no le voy a poner más calabacín porque yo creo que vamos bien. Y ahora sí que le voy a rectificar un poquito de sal. Un poco, ya está, un poquitico. Y la gracia, ya le doy vuelta y se pierde. Aquí lo tenemos. Y ya le bajamos, yo ya en este punto, que ya empieza a crujir, que la verdura está empezando a coger su color. Entonces que no, si quieren pueden venir y verlo. Aquí lo que se ve ya es aceite. Se ve un poco de agua, se nota que no es solo aceite, porque veis las burbujitas del agua, se nota cómo evapora. La tenemos todavía con el agua, lo dejamos así con el fuego vivo, que reburbujee, porque si lo bajamos mucho tampoco le viene bien, porque entonces empieza a soltar ese agua que le queda residual y entonces sí que lo dejamos seco y no conseguimos el objetivo. Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y mientras se hace, vamos a pasar a la segunda receta que yo he pensado partiendo del zarangollo. Tenía varias opciones. Yo he visto hacer pasteles de zarangollo de muchas maneras. Curiosamente al zarangollo le va muy bien la morcilla. Entonces, ha habido quien ha hecho el zarangollo, lo ha triturado y lo ha metido en un molde y al baño María lo ha cocinado como si fuese un pudín. A esto habría que añadirle un poco de nata y huevos, como si fuese un batido de una pizza, más o menos, como una especie de flan
con nata, con huevo y con base como zarangollo. Luego ha habido quien ha hecho el zarangollo y en un molde ha puesto una capa de zarangollo, morcilla, más zarangollo y lo ha metido a hornear y lo ha cuajado. Le ha añadido los huevos, lógicamente en vez de echárselo revueltos, se los añade batidos para que eso cuaje en el horno. Entonces se queda cuajado, en el corte se ve la morcilla en el centro, ha habido quien ha rizado el rizo y le ha puesto una manga pastelera para que se quede redondo la zona de la morcilla y que le ha puesto como untado. Hay muchas maneras de hacerlo. Y luego, en la escuela de hostelería una vez hicimos unos raviolis de zarangollo. Lo que hicimos fue con unas láminas de calabacín, se hacen en la plancha y se ponen en forma de cruz. Como se coge, echas a la plancha, se ponen así. Luego, troceamos cebolla y calabacín y la cocinamos. Sin ponerle el huevo, ese montoncito, hubo quien le puso patata, pero solamente la cebolla y calabacín. En el centro de esa cruz de calabacín hecha a la plancha se ponía un montoncito de ese sofrito. Se cerraba formando el paquete, se le da la vuelta, se hace un huevo de codorniz, se le pone encima, se le pone unas pataticas pajas al lado, si quieres, como guarnición, y se le espolvoreaba pimentón, porque al huevo le va muy bien. Entonces era un ravioli de zarangollo, sí, muy rico. Lo que pasa es que eso lo veis y dice, ¿y esto ahora cómo me lo como? Ahora yo lo cojo, esto se me desmonta y como... Entonces, bueno, pero bonito estaba y rico también. Al final tenemos todos los sabores. Entonces, estas recetas son la base de sabores que conocemos, pero hechos de diferente manera. La siguiente receta que yo os propongo son unas tortillitas de zarangollo con camarones. La pensé partiendo de una base de patata cocida. Tenemos todos los ingredientes del zarangollo. El calabacín, la cebolla y la patata. La patata la tenemos cocida y la vamos a zafar. Zafamos la patata, yo la he cocido sin sal y sin nada. Pero generalmente cuando lo voy a usar para algo, cuando hago algún caldo, lo pongo sin sal y ya después cuando lo voy a utilizar le añado lo que creo que necesita según para la preparación que sea. Yo porque lo controlo mejor así, pues ya cada uno que lo haga como quiera. La base va a ser, son como unos 400 gramos de patata cocida. Para 400 gramos de patata cocida, pues bueno, este viene como el fuego, ¿verdad? Esto es difícil de controlar el calor de la inducción. Está volviendo yo. Pero huele de maravilla. Luego se va así uno con uno a la cocina. Después llega algún sitio y termina así con una cara y te huele lo que viene. Suben todos los vapores para arriba. A las 2 calabacines yo le voy a poner 3 huevos. Ya saben que cuanto más huevos se ponga, cuanto más huevos se pone, más blando se queda. Va un poco en gusto. Vale, entonces, tenemos la patata cocida y chafada, como les decía. Yo le voy a poner un poco de sal porque así yo voy sazonando todo poco a poco y lo controlo mejor. Ahora, vamos con el calabacín. Vamos a rallar un calabacín. Con la piel y todo. Vamos a hacer unas tortillitas que son como una base. Yo las voy a servir con camarones, pero las podemos hacer con gula, las podemos hacer con atún, de lata incluso, las podemos dejar tal cual. Yo las hice y no les puse la cebolla. Entonces, claro, quedan muy planas y quedan perfectas para añadirle lo que uno quiera. Con la cebolla ya le sube el puntico y sola, con los ingredientes del zarangollo, estaría bien. Pero bueno, tenemos que untarlo. Uy, madre mía, mira que este zarangollo. Y ninguno se me ha durado tanto. Espero que me perdonen, que esta no es mi cocina. Usted se lo come, ¿no? Aquí el catador. Esto malo no tiene que estar, seguro. Buenos días. Bueno, aquí va dorando y caramelizando. La cebolla al final lo que hace es sacar su azúcar. De hecho, yo una vez recuerdo que hice tanto la cebolla como el calabacín. Hice unos buñuelos que eran de postre y estaban hechos con calabacín. Porque se usa la zanahoria para las famosas bizcochos y tal, la calabaza. Hay verduras que tienen mucho azúcar y el calabacín, en una zona ahí cerca de Torreagüera, lo usaron para hacer buñuelos. Bueno, vamos a rallar el calabacín. Ahora las tortillitas. Vamos a rallar el calabacín y vamos a picar un poco de cebolla. Y esto lo cocinaremos. Si lo vamos a hacer sin cebolla, lo podemos cocinar un poco en el microondas.
simplemente, como está rallado, lo que queremos es quitarle ese punto de crudo, ¿vale? Y como está rallado y tiene tanta agua, un poquito en el microondas sería suficiente. Pero ya que vamos a poner la sartén para la cebolla, pues aprovechamos. Y lo dejamos con la piel. Ahí lo tenemos. Podríamos no cocinarlo, porque luego como van friticas se nos cocinaría, pero bueno, le sale ese líquido verde, ese amargor, incluso que si se lo evaporamos, se lo quitamos, nos aseguramos que va a salir bien. Vale, estoy hasta aquí caramelizando. Qué bueno. No falta el pan. Antes habían dicho el vino, pero falta el pan para mojarle ese aceitico. Yo creo que de sal está bien, creo. Bueno, vamos a picar un poco de cebolla. De nuevo, tiramos lo que no se debe tirar, pero ahora no nos sirve. Si yo lo digo, pero digo, es que tendría que tener otro frigorífico para todas estas cosas. Porque vamos, ya en el frigorífico ya no caben más con todo lo que tenemos. Nos faltaría guardar también los tallos. Luego que con los espárragos y con las alcachofas, ahí me hace mucha gracia, no hay muchos arroces de habichuelas, se ven los tallicos de las alcachofas. Los pelan y los ponen, igual que de los espárragos. Se cocinan un poco, se pelan y se cocinan y para una tortilla nos valen también. Al final son partes, como les digo, sanas. Vale, cortamos y vamos a picar. Vamos cortando, no hasta el final, la dejamos unido siempre por el final la cebolla, que así es más fácil de cortar y de picar. Y una vez que la tenemos, los cuchillos generalmente cortan más por la parte de atrás que por la de delante, porque solemos utilizar más la parte de delante para cortar. Entonces, apoyando, vamos cortando. Y siempre con cuidado los dedos. Esta la he cogido pequeñita, no la he cogido hecha porque no la voy a usar entera. Y para esta receta nos valdría. Bien. Vale. Y en la sartén la echamos. La cebolla es la verdura perfecta para ponerla como ejemplo en cuanto a las técnicas de cocinado que hay con el aceite y su temperatura. Se puede cocinar con el aceite frío, cogería temperatura la misma vez que el aceite, se nos pocharía, como les he dicho antes, con el aceite con la patata, se nos pocharía y se nos quedaría blandita. Con el aceite caliente, ¿qué pasa? Que se nos queda por fuera marroncita, se hace como una corteza por fuera, como una coraza, que si es muy picadica, se va a cocinar enseguida por dentro, pero si es un poco gruesa, corremos el riesgo de que se nos quede cruda. Entonces, habría que controlar bien el fuego para que no se nos queme así, se nos quedase por dentro cruda y luego lo mordamos y es muy desagradable encontrar un trozo de cebolla cruda en algo que tiene que estar cocinado. O bien sin aceite. Yo cuando hago las cremas de calabacín, por ejemplo, una crema de calabacín, una crema de calabaza, cojo una cebolla, lo corto en rodajas y sin aceite en una sartén la marco bien hasta que se me queda bien tostadica. Esa cebollita después la echo y la tritura y en esa crema le da como un regusto como a horno. No sabes si es porque ha asado la verdura, le nota un algo, le noto un punto gracioso, pero no sé decirte lo que es. Pues precisamente esa, la cebolla, que está súper tostadica. Vamos a ver, voy a darle aquí, no sé si tira más fuerte o más flojo que el otro, pero vamos a atrevernos. Bueno, yo le doy, echamos el aceite, un poco, y echamos ya el calabacín en cuanto empiece a sonar. Y este va pues bien poco. Vamos a echarlo huevecillo ya. Qué bien huele. Vale. Los huevos, para un revuelto nunca se baten, porque el huevo debe de quedar revuelto. Si lo batiésemos se nos quedaría una tortilla rota. La idea es que se vea el huevo revuelto, que se vea blanco, que se vea naranja y que no se vea todo mezclado. Vamos a ponerle 3, 2, un poquito de sal a los huevos. El otro día vi por primera vez una mujer que hizo unas torrijas
y le puso al huevo de la torrija le puso sal. Yo no lo había visto nunca. Para mojar el pan. Parece que para una preparación, bueno, la sal, hasta los bizcochos llevan sal, ¿no? Las preparaciones dulces llevan sal también. Pero nunca había visto que desde entonces cuando le echaba sal al huevo, me acuerdo. Pero hay que ver que nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Y ella lo echaba y decía que estaba mucho mejor, que lo hacía así su madre y así lo hacía ella, pues señora mayor. Y hizo unas torrijas de pan y unas de leche. No tiene nada que ver, unas de leche y unas de vino, perdón. Y no tiene nada que ver una con otra. Estaban buenísimas. Venga, va. Vamos a darle, a ver. Ahora. Qué porjalea. Vale. También podemos utilizar los calores residuales, porque cuando un huevo lo cocinamos en exceso, debe de quedar untuoso en la boca, no debe de quedar el huevo seco. Entonces, si apagamos y con el calor de la inducción, que nosotros controlamos, de la cocina de casa, sabemos que aguanta un poquito más el calor y que podemos terminarlo de cocinar, pero es que en esta no sé bien cómo se va a aportar. Entonces prefiero terminarlo de cocinar, lo aparto y lo emplato. El zarangollo, la verdad, que si no está muy caliente, mucho mejor. Porque al final los excesos de temperatura y los defectos, si algo está muy caliente como si algo está muy frío, los sabores, los dulces y los ácidos suben o bajan. Por eso un gazpacho, lo peor que se puede hacer es probarlo recién hecho. Porque te vas a ver a vinagre de todas. Luego ya cuando se enfría, esa acidez baja, entonces suben los dulces. Entonces ya cambia mucho. Pero uy, échale más de esto, uy, échale mucho, no sé qué, échale más de lo otro. Al final, lo que hace es cambiarlo, vale, yo lo voy a apartar ya y lo voy a servir en mi bandeja, que me la he traído y no la he sacado. Aquí. ¡Hala! Aquí tenemos el zarangollo. Con 3 huevos, los 2 calabacines, la cebolla y la patatica pequeña. Luego hay cosas que se ponen para decorar. Si le pones un poquito de no sé qué y el perejil alrededor, y si no el vinagre de Módena. A mí una vez me sirvieron en Murcia, lógicamente, un zarangollo, y entonces le pusieron así unas rayitas, así pum, 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 pum. Y cuando me lo pusieron dije, ¿eso qué es? Dice, eso es decoración. Digo, sí, pero ¿qué decoración es? Reducción de esa de Módena. Digo, pero es que eso es vinagre. Es que el zarangollo vinagre, digo, pues si es tan amable de llevárselo y me lo trae sin eso, porque hay cosas que están muy bonitas, o le gustarán al que la hace, pero que no le pegan, que no juega ni con cola. Y en el caso de las reducciones de Módena, que se pusieron de moda, que se le ponía a todo, pues a mí me han puesto un zarangollo con su vinagre, y eso no le va en absoluto. Igual el pimentón si queremos, pero vamos, que así tal cual estaría el zarangollo, tal y como yo lo he visto, y como yo lo he visto hacer, y con la técnica de quitarle el agua para que se nos quede tostadico, y que al final salga el dorado ese, de ese azúcar que le queda a la verdura, de sobrecocinado, y huele dulzón. Y vamos ahora con las tortillitas, vamos a ver cómo quedan. He traído camarones hay de río y de mar. Y el mar menor está empezando a sacar camarones ya, están llegando muy poquitos. Claro, muy poquitos y muy chiquitines. Hay de río y de mar, se cogen tanto en el norte como en el sur, y los del norte, como todo lo que viene de allí, esto es como más prieto porque las aguas son más frías. Porque de la parte de por aquí abajo, como las aguas son más calientes, suelen ser más dulces, suelen tener la textura más blandita, no son tan tesos como lo que viene de arriba. Los he traído cocidos porque encontrar camarones frescos a la distancia que estamos de este sitio donde suele salir mucho camarón es un poco complicado. Y al del mar menor pues no llegué, porque salieron muy poquitos y los habían vendido. Lo ideal es hacerlo con un camarón crudo o vivo, pero claro, para eso hay que estar cerca de donde se produce.
Vale, vamos a ponerle un poquito más de sal y voy a sacar los camarones, que los tengo aquí en la nevera. El camarón, no lo sabía. ¿Dónde se compra? Esto, yo lo he comprado en una pescadería que hay en el Palmar. Algunos los tienen congelados, otros, pero lo más fácil es encontrarlos cocidos. Lo que no sabía yo es que son depredadores. Dice que uno de los cebos que se suele usar para coger camarones son carcasas de pollo. Dice que acuden como si fuesen... Sí, el pollo le gusta. Y además dicen que son, con los chiquitines que son, que es de los pocos que son depredadores de su especie. Digo, tan pequeños, ¿eh? Que parecen y van a comerse un pollo. Bueno, esto lo vamos a cocinar, a ver si... Ahora se baja el fuego todo demasiado. Yo no sé ni aquí cocinar, ni aquí fuego del otro le estoy dando. Ahí está. Enseguida se pone blando el calabacín, ya lo tenemos blandico. ¿Vale? Y lo mezclaríamos con la patata. Al final tenemos unas tortillas donde, o unas tortillitas donde la base es la patata cocida, que se usa para muchas cosas, aunque nosotros bueno, en cada casa hay una costumbre distinta, la verdad, pero hay quien hace las croquetas con patata. Lo mezclamos. Y a esto le podemos añadir lo que les decía, o gulas, o atún, o nada, o más verdura cocinadica. Al final es añadirle lo que queramos, freír y se puede poner en un guiso, como un aperitivo, con un poco de mayonesa, con un alioli, con lo que queramos. Y fritica. Lo que sí que es verdad es que es difícil de manejar, entonces con una cucharita la vamos cogiendo y la vamos a ir friendo. Vamos a ponerle una pizca de sal y le vamos a echar el camarón. ¿Os puedo coger un puñado de harina? Un espolvoreo nada más. Después no abrir el kilo entero, porque si no va a ser mal la que voy a formar. Vamos a echarle un huevo para 400 gramos de patata cocida. Un huevo. Y lo que admita de harina. Si me quiere dejar ahí, podemos tenerla ahí, que si igual se aburre. Gracias. El huevo que tiene, yo cuando hago hamburguesas caseras, yo siempre le pongo huevo. Me dicen, pero es que eso es para las albóndigas. Ya, pero es que a mí me gusta el huevo, le da una esponjosidad a la hamburguesa que me gusta. El problema es cuando le echa el pan rallado y ya está ya hasta 700 gramos de carne picada, le pongo un huevo. 800, 900 también. Y ya a partir, ya cuando llego al kilo, pues ya le pongo dos. Y luego se seca con el pan rallado que se le va echando. El problema es cuando se hacen de pescado. Porque el huevo, al tener dos partes, la clara y la yema, la clara es lo que más agua tiene. El problema es que como el pescado también tiene agua, pues se forma un aguairío ahí bien grande, que luego tiene que echarle mucho pan rallado y luego se te queda un mazacote. Solución, ponerle solo la yema. Aquí podríamos haberle puesto solo la yema, pero es que le va muy bien y tenemos, ¿veis? Se nos queda una masa muy suavecita, que el huevo la admite muy bien y el sabor que le da es bastante agradable. Pero en el caso de las hamburguesas o de otra preparación que no queréis añadirle el agua de la clara, le ponéis solamente la yema, porque realmente la clara lo que le añade es agua. Y cuando necesita algún huevo, sobre todo por la yema, más que por la clara, ¿vale? Lo que esponja y lo que le da color, lo que le da sabor, es siempre la yema. Vale, y ahora le vamos a echar tanta harina como necesite. A ver, voy a mezclar y le voy a echar los camarones. Antes de que se nos ponga la masa ya dura, para poderlo mezclar bien. Vamos a echarle. Al estar cocidos tienen menos sabor que si estuviesen frescos. Pero bueno,
nos tenemos que apañar así. Yo lo que quería era hacer una receta ahí que estuviese bien rica y con la idea de lo de los camarones, digo, pues mira, hacemos unas tortillas de camarones a la murciana. Podríamos haberla hecho con bacalao, lo pensé. Lo que pasa es que digo, nos va a recordar un poco los buñuelos de bacalao y no lo había pensado yo partiendo de los buñuelos de bacalao. Y por eso, mira qué buena pinta tiene. Un poquito de salmón. Tengo unos buñuelos con ahumado que están buenos, o sea que incluso alguna ahumada también le podría ir bien, que porque se fría no les pasa nada. Con esos restos de Navidad, que nos queda siempre un recuerillo ahí cuando uno coge la verbena esa de ahumado, que le queda ahí por ahí alguno, pues eso. Dije, voy a hacer buñuelos. Y los trituré, le añadí y la cantidad por la humedad que tiene lo va compensando al final. Abrir un poco la mente en la cocina y decir, vamos a ver, si el objetivo es que esto quede seco y lo que le da la humedad es esto, le pongo menos de esto, le añado más de lo otro, y así pues se va compensando. Ay, ya se va viendo que la masa es menos húmeda y más manejable. Al dar la vuelta no se nos queda tan pegada. Esto no funciona como lo de la albóndiga de cuando se desprenda del bol, porque si no vamos a tener un mazacote. Esto es que ante la duda hacemos la prueba y si no se nos desmontan empezamos a freír. Y si no, pues añadimos harina. Yo soy así. Yo no soy de échale más y échale más y échale más hasta que la puedas manejar. Yo pruebo y si puedo, pues las cocino. Voy a limpiar esto con un poquito de papel. Porque como es para lo mismo, lo podemos utilizar. Venga. Y ahora sí, aceite de girasol para freír. Que lo voy a coger aquí. Habrán visto muchas veces que los cocineros fríen en cazo. Yo decía, ¿por qué freirán en cazo? Simplemente por ahorrar aceite. Porque hay cosas que se necesita que queden sumergidas, como en una freidora, y claro, el diámetro de una sartén es grande. Y si yo quiero que esto quede sumergida la croqueta, tengo que llenarlo hasta arriba. Coger un cazo, sé que tienes que ir más poco a poco, pero lo consigue igual. Vamos otra vez aquí con mi amiga de inicio. No me acuerdo qué fuego era de los dos. A ver, creo que era este. Así que necesitamos que el fuego esté fuerte, pero esto ya lo sabemos todos cuando vamos a freír. Está lo todo encendido. No sé. Vale. La patata, como no lleva sal, yo es que creo que esta, si bien esto al llevar crudo, sí que no lo voy a probar. Yo en todo caso pruebo la primera que hago, para ver si ha ajustado bien. Hay gente muy cómoda en la cocina, que a mí me han dicho, bueno, ¿y la cebolla que la tengo que picar con el cuchillo? ¿No la puedo meter en una picadora y la pico? Digo, hombre, pues sí, pero luego tienes que fregar la picadora, ¿no? Digo yo. Digo, de todos modos, cuando algo va picado a cuchillo, tiene su sentido. Y es, si tú picas la cebolla en un robot de cocina, lo que hace es que la destruye y le sacas toda el agua. Entonces, depende para lo que la quieras, pues te podrá venir bien o te podrá venir mal. Pero que picar una cebolla con el cuchillo al final es un corte limpio, es un cuadradico y es justo eso lo que necesitas. No destrozada una cebolla metida ahí en una preparación. Es distinto, si le sale el agua, no es igual. El corte, cuando diga un corte determinado es por algo, no es por estética solamente. Vamos a ver si le he dado yo. Yo no sé si esa o esta. Es esa. Vale. Vale. Entonces, esta. Perdonen la espera, pero esto es lo que tiene. Esto es cocinar con cariño, ¿no? ¿Qué significa cocinar con cariño? Pues mira, cocinar con cariño es cuando uno tiene que esperar que no se ponga de mala furia. Cuando tiene que limpiar las cositas, que la haga con cariño, que no lo vea como qué rollo, ahora rayar el tomate, la cebolla la puedo picar con la picadora, todas esas cosas. Eso es cocinar con cariño. Yo creo que ese es el fuego que tengo encendido. Madre mía, de verdad. Pues ya está, lo voy a solucionar quitando esta, dejo los dos fuegos encendidos y ya por lo menos sé que encenderse se encenderá. Y ya con una cucharita vamos a empezar a echarle un pelín más de harina, pero poco más. Si las patatas las hubiésemos hecho al vapor, yo las he cocido en un cazo, entonces son susceptibles de que cojan más agua que si las cocinamos al vapor. Pues igual necesitaría menos harina, pero bueno. Que al final esto es como todo, depende de la presa que uno tenga. Si la hacemos entera y con piel, ya sabemos que la piel les protege y
y también coge menos agua. Y si lo hacemos no ya pronto y no ya tal, como queramos. Pero sí que es verdad que cocinar al vapor igual a coger menos agua, bueno, la masa queda con buena pinta. Las peticas verdes del calabacín, los camarones que apetecen ya, coger un puñadico ahí, pues la mosca está suministrándose bien. A ver, ya va cogiendo temperatura, poco a poco. Voy a preparar el papel y cocina. Y enseguida empezamos con los buñuelos y los paparajotes, aquí con la jefa de aquí de Llano de Brujas. Voy a ponerlo ahí. A ver si va. Mientras y la araña. A esto se le llama araña, no sé por qué, se puede llamar tela de araña, porque parece como una tela de araña que una araña. Y es súper cómodo para cuando se fríe. Yo lo que también uso mucho como utensilio para freír es el colador. Sobre todo para freír pues, un poquito de pan, currones de pan, unos piñones. Coges la sartén, si la tienes con mucho aceite, y la usas como a modo de freidora, chiquitina. Y esto es lo mismo pero en plano, y la verdad que para estas cosas es bastante cómodo. Aunque aún así yo siempre acabo con la cuchara y el tenedor, así. Para mí es lo más cómodo. Es verdad, con mucho utensilio que haya, al final lo de siempre. A ver si quiere, yo no sé si es porque no coge.